Ya sabéis que ellos están dando la vuelta al mundo, se han parado un momentito en Madrid y yo creo que es una oportunidad estupenda y una oportunidad única. Espero que aprovechéis esta ocasión y que esta vez sí hagáis preguntas, porque yo creo que hay muchas cosas que se pueden preguntar. Bueno, como dijo Rezu, gracias a todos por venir. La verdad que esta es una historia bastante curiosa, la nuestra, que les vamos a ir contando durante esta hora y media, 2 horas que estaremos aquí con vosotros. Habrá momentos que serán un poco más caóticos, porque 12 años de viaje es muy difícil resumirlos en 1 hora y media. Hay historias que se quedarán en el tintero y otras historias que saldrán ahora y no saldrán en otras presentaciones que estaremos haciendo estos días. Al final de la charla también hemos traído algunos libros de los que hemos escrito y los tenemos a precio de estudiante. El grande, el precio normal es de 17 euros, ahora estará 15, y el pequeñito, que es una selección de historias, lo estaremos ofreciendo a 5 euros. Pues ella es Ana Callao, yo soy Pablo Rey, y ahora en junio de este año, hará 12 años que empezamos una vuelta al mundo. No era la idea realmente estar tanto tiempo afuera. Realmente la historia comenzó de una forma distinta. Comenzó por, el cansancio de una vida de trabajo, de una vida encerrada en la oficina, que a muchos de ustedes es lo que les va a pasar en algún momento, más adelante. Ahora estáis estudiando algo y en algún momento quizás llegue un momento de dudas que se pregunten si están haciendo lo que realmente querían hacer con su vida. Eso seguro llegará. No sé si a todos, pero a unos cuantos les pasará. En nuestro caso, lo que hicimos fue escuchar esas palabras que teníamos en la cabeza y que nos llevaban a replantearnos lo que estábamos haciendo con nuestra vida. Yo creo que el cambio de ritmo llegó en ese momento en que terminas de estudiar, empiezas a trabajar, llevas un tiempo trabajando. Empiezas a las 8 de la mañana, sales a las 5 o 6 de la tarde, cuando ya empieza a bajar el sol, y te imaginas así hasta los 65 años, ¿no? Y dices, realmente esto es vida, es lo que yo espero de mi vida, es como yo quiero pasar mi vida. Y en ese punto, pues dijimos, no, tiene que haber un plan B, una alternativa. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Sabes? Y realmente en aquel momento los dos teníamos un buen trabajo. Yo trabajaba en publicidad, hacía campañas de publicidad. Llevo escribiendo durante 25 años. Ana trabajaba en organización de conciertos de rock. La verdad que eran cosas interesantes, nos divertíamos bastante, pero había ese punto que decíamos, ostras, hay un momento que quiero hacer otra cosa. Yo me vine de Argentina a España con la idea de viajar, de conocer otra cultura, que era muy similar, pero Europa, digamos. Y me quedé, llegué aquí a Madrid. A los 4 años descubrí que en Barcelona había playa y dije, vamos, me fui para Barcelona y allí la conocí a Ana. La verdad que en aquel momento tenía el futuro muy claro, tenía un trabajo muy bueno, tenía mi apartamento bonito, que es lo que aparentemente es tan importante en nuestra sociedad, tener un apartamento bonito, un coche bonito, todas las cosas que nos van vendiendo, que tenemos que comprar. Y en ese corte, que yo mismo iba vendiendo, y en ese corte fue cuando decidimos, vámonos, tomémonos unas vacaciones largas, salgamos de aquí, hagamos otra cosa y después volvemos. En aquel momento, si nos hubieran dicho de que íbamos a estar 12 años en la ruta, en junio de este año cumplimos 12 años, viviendo en una furgoneta 4x4 que tiene 4 metros cuadrados de espacio habitable, yo hubiera dicho, bueno, no, ni loco me voy a vivir en 4 metros cuadrados durante tanto tiempo. Pero pasó. Sí, salió así. Bueno, la idea surgió de un viaje que hizo Pablo en el 99. Él se fue de vacaciones a África, yo ese verano no tenía vacaciones, estaba trabajando. Se fue 40 días, se tomó un pasaje de avión de Barcelona a Johannesburgo,
sin demasiados planes, o sea, no sabía ni lo que quería hacer. Y cuando llegó al albergue de Johannesburgo encontró un cartel en el panel de anuncios de un suizo que buscaba gente para compartir gastos y viajar en un Land Rover. Se sumó al suizo, estuvo 40 días viajando por África en un Land Rover destartalado, moviéndose así a gusto. El suizo este llevaba ya 2 años viajando por África y a Pablo le hizo clic la cabeza, dijo, si él puede, yo también puedo. Siempre, cuando empiezas a hacer una cosa, siempre hay alguien que te ha motivado, siempre hay alguien que ha sido el motor, el motivador. Y cuando volvió a Barcelona lo fui a buscar al aeropuerto y Pablo estaba, el cuerpo de Pablo estaba, pero su cabeza seguía por África. Y llegamos a casa y le dije, bueno, a ver cuándo me empiezas a contar algo, porque estaba en el coche en las nubes. Y llegamos a casa y me dijo, mira, no te he traído nada de África, ni una pulserita, nada, cero. Digo, vaya novio que tengo. ¿Sabes? Dice, pero tengo una propuesta que hacerte. Y desplegó un mapa en el suelo y empezó a contarme un poquito cuál era el plan que había estado maquinando mientras había estado viajando con Martin, con el suizo. Y bueno, fuimos uniendo rutas. Pues mira, salimos de Barcelona, cruzamos un continente que es África, cuando llegamos al sur nos vamos hacia Sudamérica, seguimos hacia el norte, cuando lleguemos a Norteamérica cruzamos hacia Asia, hacia Rusia. Dice, y cuando una vez en Rusia ya vuelves a casa por tierra. Y yo me lo miraba así, pensaba, se ha golpeado la cabeza o algo. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Con qué dinero? ¿Cómo? Son 4 años, ¿sabes? Habíamos calculado 1 año por continente, uno para África, uno para Sudamérica, uno para Norteamérica y otro para Eurasia. Y me dijo, bueno, dice, juntamos nuestros ahorros, dice, y nos buscamos un trabajo para hacer en el camino. Dije, bueno, pues no suena tan descabellado. Y a los 20 minutos le dije, pues venga, vámonos, ¿sabes? Vámonos. Sí. Pues la verdad es que hay un momento en la vida que yo creo que hay varios momentos más que un momento que uno tiene que arriesgar. Estamos acostumbrados a perseguir las cosas que son seguras y hasta cierto punto dices, bueno, vale, si esas cosas seguras se ajustan con lo que realmente queremos hacer. O sea, en nuestra vida nos dicen, estamos rodeados vivimos en una sociedad que nos dice, bueno, naces, te educan de una forma determinada, tienes que conseguir una pareja, te compras tu piso, tienes hijos, envejeces, te jubilas y te mueres. Pero, ¿por qué tienen que ser así, exactamente así las cosas? O sea, hay un momento en que todos podemos arriesgar, cambiar este ritmo que nos impone la sociedad de seguir estas pautas y encontrar nuestro propio camino. O sea, el propio camino, yo creo que eso es muy importante. Y muchas veces nos frenamos por el miedo, porque tienes miedo a fracasar, miedo a que no te salga bien, miedo a quedarte sin nada, pero si quieres conseguir algo tienes que arriesgar. Si te sale mal, pues vuelves donde estabas y vuelves a empezar. O sea, no te tiene por qué salir bien a la primera. Siempre puedes volver atrás y volver a intentar. Sí, aparte hay otra cosa, que cada uno de nosotros, aparte del ecosistema que nos va metiendo todas estas cosas en la cabeza, está el ecosistema familiar, que también nos transmiten sus miedos a nosotros, ¿no? Entonces hay un punto en que necesitamos hacer un corte y saber qué es lo que cada uno de nosotros realmente quiere hacer. Hay una cosa muy importante, que es que si cada uno de nosotros hace lo que le gusta hacer, lo va a hacer bien, simplemente porque le tiene cariño a eso que está haciendo. Y si lo haces bien, te va a ir bien. O sea, no es que muchas veces tomamos decisiones a partir del dinero que nos va a dar. Estamos metidos en una sociedad que es muy economicista. Pero cuando haces lo que te gusta, como decía recién, lo harás bien. Y si lo haces bien, te va a ir bien. Eso significa que podrás vivir, podrás tener tu piso, podrás hacer la vida que te gusta. Y aparte de eso, serás feliz en lo que haces. Bueno, es un poco complicado el tema de resumir 12 años en una charla de 1:30, pero bueno, hay una cosa que la gente nos dice, ¿cómo se prepararon para salir? Claro, ustedes debían saber de esto, debían saber de lo otro, debían saber de lo otro más allá, pero la verdad es que dijimos, vámonos, tenemos ganas de hacerlo, vámonos.
intentamos aprender algunas cosas antes de partir. Ana estuvo en un taller mecánico durante 2 meses antes de partir. Yo hice un aséptico curso de fotografía. Y yo creo que eso era importante también, porque la ruta nos iba a exigir a cada uno de los dos que tomar decisiones fuertes. Sabíamos que no iba a ser fácil, que viajar por tu cuenta, por África, con una furgoneta, fuera de las rutas turísticas, muchas veces no sería cómodo. Y creo que la decisión de Ana de meterse ella en un taller mecánico para aprender de mecánica habló muy bien de esas cosas que íbamos a tener que hacer, a las que no estábamos acostumbrados. O sea, básicamente cuando salimos, lo que sabíamos de mecánica lo sabía ella. De fotografía lo sabía él, pero bueno, al final terminas juntando conocimientos a través de experiencias que te pasan, ¿no? De roturas de motor en medio del desierto o en zonas desoladas con inundaciones bíblicas. Terminas aprendiendo más de lo que aprendiste en el lugar cuando fuiste a aprenderlo, ¿no? Igual que de fotografía, pues sales más o menos. Porque viajar tiene esto, a veces lo decimos, ¿no? Y hemos dado algunas charlas, algunas conferencias o presentaciones, o como se llame todo esto, en otras universidades y escuelas, y viajar debería ser una asignatura obligatoria para todos los que están estudiando. Dejar casa, toda la seguridad que rodea esta palabra casa, durante 6 meses por lo menos, e irse a vivir a otro país donde muchas veces no hablen tu mismo idioma, donde tengas que esforzarte para aprender otro idioma, donde tengas que comprender otra cultura, por qué las cosas las hacen de una manera y son tan distintas a como las hacen en casa. Yo creo que viajar abre la cabeza y nos hace mejores, porque nos hace comprender a los demás, y eso es muy importante. Bueno, en el camino os podéis imaginar también que hemos pasado tiempo con distintas culturas, con distinta gente que te ha ido acogiendo en casa. No es lo mismo un viaje turístico de 15 días que te vas a Egipto con un crucero por el Nilo, a estar en Egipto, en la zona de los oasis del desierto, donde ni siquiera hay turistas, y metiéndote en la casa de la gente, no en los hoteles o donde está tu gente con el buffet continental y todo. Es una experiencia totalmente diferente que te hace comprender también muchas cosas, ¿no? Sí, estos días estamos parando aquí en Madrid en casa de unos amigos y me pareció muy interesante. Ayer conocimos a una chica que estamos en un piso compartido de estudiantes también, y conocimos a una chica que se había ido al extranjero a estudiar otro idioma, pero no se había ido a Londres a estudiar inglés, se había ido a Siria, a Damasco a estudiar árabe, y había estado allí durante 8 meses conviviendo con una familia y aprendiendo árabe. O sea, realmente las posibilidades son muchas y van más allá de Londres o París, y creo que eso es muy importante cuando tenemos que tomar una decisión sobre dónde queremos ir a aprender algo. Pues bueno, como les decía antes, a veces la presentación va a ser un poco caótica, así que bueno, el viaje lo empezamos el 20 de junio del 2000 en Barcelona. La idea era, como contó Ana antes, era un año por continente. Recorrimos el sur de Europa, eso es Francia, Suiza, Italia, Grecia. Digamos que era la parte más fácil, en donde nos íbamos a estar adaptando a la vida común. En esos primeros meses fuimos encontrándonos con los primeros problemas, y los primeros problemas no tenían que ver con la mecánica o con la incomunicación, sino que tenían que ver con nosotros. Lo que pasaba era que nos estábamos mudando de un apartamento de, ponle, 70, 80 metros cuadrados a un apartamento con ruedas de 4 metros cuadrados. Y pasamos también de pasar unas horas juntos al día, porque él tenía su trabajo, yo tenía el mío, nos veíamos un ratito por la tarde y luego te vas a dormir, que cuando duermes no tienes que hablar con el otro, ni te peleas ni nada, a estar 24 horas al día juntos, en un espacio reducido. Y aquí comienzan las cosas divertidas. A los 2 meses nos queríamos matar. Ya. Estábamos en Suiza y ya nos queríamos matar. O sea, acabábamos de salir. Y nos queríamos matar. Y es cierto, porque la convivencia 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes con la persona con la que supuestamente te llevas bien, a veces te lleva a replantearte también cosas y puede conducirte al asesinato.
En nuestro caso, nuestra terapia, encontramos una terapia que la hemos patentado y todo, que consiste en insultarnos. Darnos libertad para insultarnos. Pero no vale repetir insulto. Eso es muy importante, porque hay un momento en que los insultos se acaban. Entonces hay que echarle imaginación, pues ojos de sapo, pedo atravesado, ¿no? Entonces cuando ya empiezas con la imaginación, te empiezas a reír, sueltas la tensión esa que te había hecho enfadarte y eres capaz entonces de hablar del problema, ¿no? Del verdadero problema. Hablar, o sea, esa cosa, esa palabra que parece tan normal y tan fácil, pero que a veces la utilizamos tan poco, hablar de cuáles son los problemas que tenemos con la persona con quien tenemos esos problemas, en lugar de guardarlos y que nos envenenen por dentro, que es lo que muchas veces suele pasar. Yo creo que ese fue el primer gran problema que superamos. El segundo ya fue en Grecia. Nosotros habíamos salido de Barcelona con la furgoneta que parecía una furgoneta marroquí y camino a Marruecos, pero en lugar de ir a Marruecos íbamos para el este. Se nos tambaleaba así en las curvas. El tema es que cuando sales de la ciudad e intentas cambiar de vida, como en nuestro caso queríamos irnos a vivir a la ruta durante una temporada, te llevas cosas que te parecen que son necesarias, pero que en el camino pues te vas desprendiendo de ellas, porque realmente lo que necesitas es muy poco para vivir. Claro, estamos rodeados, lo que decía antes, nos dicen que necesitamos esto, que necesitamos lo otro, que necesitamos un nuevo móvil, que necesitamos una nueva tele más grande, que necesitamos cambiar el coche cada tantos años, y en realidad hay muchas cosas de esas que no son necesarias. Y en nuestro caso nos estábamos llevando muchas de esas cosas, no el coche, bueno, la furgo en aquel momento tenía unos casi 10 añitos, era una furgo de segunda mano, pero sí nos llevábamos más cosas de las que íbamos a necesitar. Y eso nos fuimos dando cuenta a medida que íbamos haciendo kilómetros. Y empezamos a desprendernos de cosas que creíamos necesarias. Y luego ya en Grecia nos desprendieron totalmente de lo necesario e innecesario. O sea, nos abrieron la furgoneta, solo salir, ¿qué fue? Salimos en junio y en agosto. A los 2 meses de salir ya en Grecia nos abrieron la furgoneta en la zona de la Acrópolis y vaciaron todo, ¿no? O sea, cuando sales también de viaje ya tienes que salir preparado pensando que te van a pasar cosas buenas y cosas malas. Dentro de las malas es que te van a robar, te pueden asaltar, se te puede estropear la camioneta en medio de la nada y bueno, y esas cosas pasaron más rápido de lo que esperábamos, ¿no? Claro. Uno piensa, lo que te lo han robado una vez ya no te lo pueden volver a robar. Entonces, en lugar de ordenador, pues papel y lápiz otra vez. En lugar de 3 cámaras nos quedamos con una. Y bueno, en lugar de toda la ropa de Pablo, la que estaba sucia, que era la mayoría, se la llevaron. No, al revés. No. La limpia la dejaron y la sucia. No, al revés. Se llevaron toda la ropa limpia y me dejaron la ropa sucia. Pero bueno, no le quedaba ni un pantalón largo tampoco. Se tuvo que comprar un pantalón largo en Turquía. Sí, pero me lo compré 2 meses más tarde cuando empezó a hacer frío. Realmente, que era el momento en que realmente necesitaba un pantalón largo. ¿No? Entonces, con lo que queremos decir con esto es que tenemos muchos tics de vivir en una ciudad, de vivir en una sociedad que nos dice que necesitamos esto, que necesitamos lo otro, que necesitamos más allá, y que todo tiene que ser nuevo y que tiene que ser nuestro. O sea, por ejemplo, ahora en Estados Unidos la mayor parte de la gente lava su ropa en lavadoras comunitarias. Vas con una moneda al negocio donde lavas la ropa. O en el bajo de los edificios. En el bajo de los también. edificios tienen una lavadora comunitaria. No tienen una lavadora por cada apartamento. Y no es tan difícil conseguir estas cosas. Se llama compartir y usar bien los objetos, las cosas. Bueno, el viaje a partir de Grecia y de la desilusión de que nos robaran antes de lo que pensábamos. Nosotros habíamos partido pensando, bueno, ya nos robarán en África, pero nos robaron en Europa. Seguimos viaje por Turquía, Siria y Jordania. Lo que pasó allí fue el primer gran descubrimiento del viaje. Lo que nos decían, lo que pasaba afuera no era lo que nos habían dicho por la tele. O sea, nosotros decíamos, bueno, los griegos eran muy civilizados, y la verdad que no tuvimos muy buen rollo con los griegos. No. Y sin embargo sí lo tuvimos en Turquía. En Turquía la gente, lo que vivimos en Turquía fue que la gente nos empezó a recibir con los brazos abiertos.
O sea, simplemente la curiosidad por saber qué es lo que están haciendo estos extranjeros en mi tierra, por qué no están en los lugares turísticos, les hacía abrirse y acercarse a nosotros para preguntarnos, muchas veces con un gesto mudo, otras veces se acercaban y nos traían una barra de pan, porque estábamos abriendo un pan tipo baguette y se acercaban y nos decían, bueno, eso no es pan. Esto no es pan, esto no es pan turco. Esto es una porquería. Esto es pan turco. Con un pan Tomen turco. esto. Y empezamos a vivir lo que se llama la hospitalidad de la ruta. La hospitalidad de la ruta es todo aquello, es que hay momentos en que te encuentran gente que no conoces de nada, te encuentra allí y te ofrece lo que tiene. Yo creo que lo más impresionante fue haber sido recibidos en casa de familias numerosas, que tú ves que viven de una manera muy humilde, muy sencilla, y que no te ofrecían lo que les sobraba, como nos pasa muchas veces en Europa. Sino aquí solo das lo que te sobra, pues la ropa vieja vas y la entregas, o que se pide una colecta para, para comida, para enviar a África y vas y llevas 4 paquetitos. Allá no, allá la gente realmente te da lo que tiene, lo comparte, ¿no? Y otra cosa importante también es, aquí partimos de la desconfianza a la gente que no conocemos, ¿no? Tú ves a alguien, un extranjero, que tiene un color distinto al tuyo, se te pone al lado del metro y tú te agarras el bolso porque no lo conoces, ¿sabes? Allá es al revés, ahí no te conocen y como no te conocen todavía no les has dado ninguna razón para que ellos desconfíen de ti y parten de la confianza en el desconocido. Nosotros aquí es totalmente distinto, desconocido, no. Partes de la desconfianza. Miedo, no. Yo creo que una de las frases más memorables del viaje nos lo dijo un hombre en Jordania: si te invito a mi casa es porque no te conozco, porque tendrás historias que contar, tendrás noticias que contar. Y bueno, yo creo que ahí en estos primeros meses de viaje por los países musulmanes nos empezó a hacer un cambio en la cabeza acerca de las cosas que veníamos viviendo de nuestra sociedad. Nosotros la imagen que tenemos de los países musulmanes, por ejemplo, es que son todos fanáticos, que hay muchos terroristas, que son todos... Que está todo, no todos terroristas, pero que sí que hay mucho tumulto por allí. Pero eso tiene que ver con las noticias que nos enseñan. Nos enseñan noticias cuando pasa algo malo. Nunca nos cuentan qué pasa cuando todo está bien, cuando la vida es normal y la gente se encuentra y la vida transcurre en paz. Todo lo que recibimos de estos países, por lo general, es cuando sucede algo malo. Entonces, yo creo que la mejor manera de conocer cómo es la vida en estos lugares es viajando, perdiéndote. Nuestra ambición cuando partimos de viaje era intentar comprender por qué las cosas son de una manera aquí y por qué son de una manera distinta en otro lugar. Perdernos. Queríamos perdernos porque así es cuando sales esa es la forma de salir de los caminos trillados, de los caminos que ya han recorrido otras personas y encontrar tu propio camino. Eso significaba muchas veces abandonar el asfalto y meternos en caminos secundarios, en caminos de tierra, donde más tarde nos empezarían a encontrar no solo las buenas historias, sino también las malas. Y digo malas porque a partir del 6º mes de viaje, cuando ya habíamos cruzado Egipto y entramos en Sudán, empezamos a tener una racha de mala suerte. No sé si ustedes alguna vez vieron, está el dibujo animado de la Pantera Rosa, cuando lo persigue una nube lloviendo sobre su cabeza. O sea, iba la Pantera Rosa caminando con la nube que llovía y la Pantera Rosa intentaba cambiar de sentido y la nube giraba también y seguía lloviendo sobre su cabeza. Bueno, eso nos empezó a pasar a nosotros. Y nos empezó a pasar en Sudán. Luego ya os enseñaremos algunas fotografías. Y nos pasó por el lado de averías en el motor. No por una mala recepción de la gente, sino por averías en el motor. En medio del desierto del Sáhara perdimos la tapa del filtro de aire y de repente nosotros, 2 recién iniciados en el viaje y la aventura, nos encontramos con la furgoneta rota casi 400 kilómetros de la ciudad, en medio del desierto, junto a un pueblito donde
la gente hablaba árabe, no había automóvil club, no había seguros, no había grúa, no había camiones, no había ruta. Solo había un teléfono en la tienda para todo el pueblo. Creíamos que había embajada española en Sudán, pero hacía 2 años que había cerrado. Nos volvimos locos intentando buscar el teléfono, comunicarnos con alguien como para salir de ahí. Y al final lo que tuvimos que hacer fue dejar la furgoneta en ese pueblo. Bueno, yo me quedé con la furgoneta, no fuese que a la vuelta no hubiese nada. Pablo se fue a la capital a buscar un camión, tuvo que volver con el camión y bueno, luego... Estas situaciones son las que te hacen afilar tus actitudes de alguna forma, ¿no? Tienes 2 opciones: o te rindes y te pones a llorar sobre la arena, o encaras los problemas que tienes con la decisión firme de salir adelante. Realmente para el que quiera salir adelante es la única opción es empujar y golpearte la cabeza, aunque sea 50 veces contra una pared hasta que la pared se derrumba, porque al final se derrumba y encuentras una salida. En nuestro caso encontramos un camión, conseguí finalmente un camión en Jartum. Aquí la historia se cuenta muy rápido y muy simple y parece todo muy fácil, pero tampoco fue muy fácil que digamos. Y bueno, finalmente conseguimos subir la furgoneta al camión, luego les contaremos cómo cuando veamos la fotografía, y seguir adelante. La otra cosa es que de las experiencias malas o difíciles es de las que más se aprende, realmente, no de las buenas van pasando y bueno, vas saliendo, pero cuando realmente te encuentras en una situación difícil y consigues salir, es cuando más aprendes también. Y si hemos conseguido salir muchas veces de las situaciones difíciles, no ha sido porque somos muy listos o muy inteligentes o muy guays, sino porque ha habido gente que nos ha ayudado, que ha estado dispuesta a echar una mano a 2 desconocidos, ¿no? Sí. Muchas veces lo que estamos acostumbrados a intentar resolver todo solos. Es como si nos costara mucho pedir una mano cuando necesitamos una mano o pedir una ayuda para lo que fuera, porque creemos que lo podemos resolver todos solos. No está mal, pero tampoco está mal pedir una mano cuando lo necesitas. En la sociedad nuestra somos muy individualistas, o sea, cada uno mira por su espacio, por su familia, por su historia, pero realmente lo de afuera les da igual. Y a causa de esto hemos desaprendido a pedir ayuda. Pero realmente cuando tú pides ayuda siempre hay alguien dispuesto a ayudar, siempre hay alguien que te va a ayudar. Y esa persona que te va a ayudar se va a sentir tan bien de ayudarte que será más feliz él ayudándote a ti que tú recibiendo la ayuda, ¿no? Básicamente luego del desastre de Sudán seguimos hacia el sur, cruzamos Etiopía, nos persiguieron 2 tipos armados en una moto que decían que habíamos matado una vaca y que teníamos que pagar la vaca. El mismo día nos rodeó una tribu de hombres que estaban mascando chat. El chat es un estimulante tradicional africano, algo parecido, no es lo mismo, pero algo parecido a la coca en el sur de Sudamérica. Y bueno, que básicamente lo que te hace es te estimula, te deja los dientes verdes y en ocasiones los ojos amarillos. Y sí, no es muy agradable, sobre todo cuando tienes 30 personas, 30 hombres en taparrabos con palos de caña de 2 metros de altura rodeándote la furgoneta en medio de la nada y pidiéndote dinero. Pero al final, como decía, de todo se sale y bueno, al final se terminó saliendo. Esta parte del viaje que está contada en el libro de Por el mal camino es la parte en que, digamos, cuando hace 2 años presentamos el libro de la independencia, nos quedó la sensación de que la gente pensaba que viajar siempre era bonito, que viajar era como hacer turismo o fácil, pero... Era una vida muy romántica, viajamos, ¿no? O conocemos, pero no, también tiene su parte mala, de cuando tienes problemas estás solo y tienes que salir tú solo de ellos, ¿no? Tienes que buscar el camino para salir. Sí. Por eso luego editamos este otro libro que es Por el mal camino, que cuenta todas estas historias. Esa época donde nos sentíamos la pantera rosa perseguida por la nube. Esa época en la que nos persiguieron en una moto 2 tipos con una escopeta. Esa época en que terminamos varias veces en comisaría acusados de cosas que no comprendíamos porque los tipos ni siquiera hablaban inglés. Nosotros no hablábamos amárico tampoco. Nosotros no hablábamos amárico. Esa época en que nos volvieron a robar
y nos quedamos sin dinero, sin un duro directamente allí en la capital de Etiopía, y dices, ¿y ahora qué hacemos? Estás en África, en un sitio donde no hay tarjetas de no funcionan las tarjetas de crédito, donde te han robado el último dinero que tienes, y dices, ¿y cómo salgo ahora de aquí? Esa época en que si los problemas no nos perseguían a nosotros, nosotros los buscábamos a ellos, porque nos fuimos a cruzar la frontera entre Etiopía y Kenia por un paso ilegal, simplemente para evitar una zona que creíamos que era más peligrosa que la zona por donde finalmente fuimos, hasta que allí nos atrapó una inundación y el motor se nos llenó de agua. Para salir de eso, después veréis las fotos, son tremendas. Teníamos que hacer 800 kilómetros para llegar hasta Nairobi, buscar un mecánico y volver 800 kilómetros. Eso más o menos, que sería como ir hasta Galicia y volver, no, un poco más lejos. Un poco más. O sea, pero no por caminos asfaltados, sino que esos 800 kilómetros representan 4 días de viaje en transporte público, en furgonetas pequeñas. Imaginaos que necesitáis algo y tenéis que ir a buscarlo a Francia y volver, una cosa así. Pues el viaje continuó, finalmente conseguimos rescatar la furgoneta. El que tiene claro qué es lo que quiere hacer, da igual las dificultades que encuentre en el camino, siempre podrá encontrar un camino para evitarlas o para pasarles por encima. Y nosotros teníamos claro que nuestro destino estaba en el sur. Entonces seguimos adelante. Como decía antes, si los problemas no nos encontraban, nosotros los encontrábamos a ellos. Nos metimos en una cueva donde se habían dado casos de ébola cerca de la frontera con Uganda. Luego seguimos bajando por África. A partir de eso dijimos, bueno, basta. Ahora a partir de aquí el viaje tiene que ser más tranquilo. Y lo conseguimos, curiosamente. El resto del viaje a través de África fue intenso, pero conseguimos esquivar esa nube que nos venía persiguiendo. Así cruzamos Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabue, llegamos a Sudáfrica. Luego de 1 año y medio de viaje decidimos venir a Barcelona. Dijimos, bueno, ¿cómo nos podemos sufragar el viaje en ese momento? Porque hasta ese momento veníamos tirando de ahorros y de trabajo. Antes de partir habíamos contactado con el Foro Universal de las Culturas de Barcelona 2004 y habíamos hecho un contrato para escribir 2 artículos por mes acerca de diferencias culturales. Ana estaba escribiendo historias para una página web. Pero todo eso, cuando llegamos al sur de África, se había acabado. Y lo que hicimos fue comprar artesanías y las trajimos aquí. Siempre existe una forma para hacer algo, por más que los caminos parezcan cerrados. Volvimos a España, volvimos a la ruta 2 meses más tarde, dimos otra vuelta, nuevamente nos encontramos con que nos estábamos quedando sin dinero. Y llegó otro punto muy importante del viaje. Yo creo que es uno de los más importantes, más allá de habernos sobrepuesto a accidentes, a roturas de motor o a robos. Fue, otra vez nos estamos quedando sin dinero. O sea, ¿Qué hacemos? Llegó el punto de inflexión. Habíamos llegado al sur de África, en lugar de en 1 año, como teníamos planeado por continente, llevábamos 2 años y medio desde que habíamos salido de viaje. El trabajo que teníamos ya no, se había terminado. Los ahorros también estaban flaqueando. Y el dinero que nos quedaba era como para embarcar la furgoneta hasta casa y los 2 pasajes de avión o intentar seguir adelante. Y bueno, tuvimos la suerte nos fuimos al puerto de Ciudad del Cabo a ver si conseguíamos algún barco o así, algún velero, alguna cosa para el plan B. El plan B que no fuese volar y embarcar la furgoneta. Que no fuese lo fácil, que significa pagar. Parece que el dinero abre las puertas de todo, es cierto, pero también hay otras formas de hacer las cosas que tienen que ver con la búsqueda de otro camino, el plan B. Y bueno, en ese momento fuimos al consulado español en Ciudad del Cabo buscando pesqueras o veleros o españoles que estuviesen por ahí viajando, y coincidimos que estaba el jefe de Pescanova de la zona sur de África. Coincidimos con él en el consulado. Uh-huh. Y bueno, le contamos la historia, le dijimos que estábamos buscando la forma de llegar a Sudamérica, que nos gustaría hacerlo en un barco, como habían llegado mis abuelos hasta Argentina, desde Galicia, y que
bueno, que el hombre nos escuchó, le gustó nuestra historia y nos dijo, bueno, prepárense, pues en 3 días zarpan los barcos, nosotros los llevamos hasta Argentina. Estaban vendiendo 3 barcos de la flota de Sudáfrica a la flota de Argentina. Y bueno, tenían 3 barcos y tenían lugar para nosotros. Eso es lo que se llama que el destino se confabula para ayudarte muchas veces cuando necesitas algo. Sobre todo cuando lo intentas hacer las cosas bien. Cuando estás haciendo las cosas bien, algo ocurre que todo se confabula para que te vayan saliendo. El tema fue que, claro, nosotros pensábamos que el barco tardaría 11 días, lo mismo que tardaban los buques de carga que cruzan el Atlántico Sur. Pero al tercer día que preguntamos, fue la primera vez que porque preguntamos. Estábamos mareadísimos. Tú imagínate, Atlántico Sur se mueve muchísimo. En un barco pequeño notas cada ola, notas cada subida y el boom, boom, boom. Y llevábamos 3 días vomitando, sin poder comer, y ya fuimos al capitán y preguntamos, oiga, ¿cuánto falta para llegar? ¿Sabes? Dice, ya no puedes más. Dice, y no, nos dijo, bueno, quedan unos 20 días más. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No eran 11 días? No, eran 23 días. Al final, cuando llegamos, la verdad que estábamos contentos también de llegar. Y bueno, cuando llegamos lo que hicimos fue buscar un trabajo. Nos fuimos a vivir durante 9 meses a Santiago de Chile. Yo volví a trabajar en publicidad allí. Había trabajado bien durante la época en que estuve trabajando aquí. Yo creo que trabajaba unas 10 horas por día aproximadamente, y bueno, mi forma de trabajar había calado en alguna gente, y cuando necesité trabajar hablé con ellos y les dije, oye, estoy buscando trabajo. ¿Pero en serio quieres trabajar o quieres seguir dando vueltas por ahí? Me dijeron. No, sí, estoy buscando trabajo, ahora queremos parar durante una temporada. Una semana más tarde me escribió este amigo y me dijo, mira, te podemos ofrecer trabajo en México, en Santiago, o en Santiago de Chile, o en Buenos Aires. ¿Dónde quieres ir? O sea, eso es el resultado de cuando te esfuerzas para hacer las cosas bien, no para cumplir un formulario, no para rellenar un formulario o rellenar un trabajo, sino simplemente cuando dejas todo de ti para que las cosas salgan bien. Luego de ese año volvimos dije, bueno, ya está, juntamos algo de dinero, dijimos, querían que nos quedásemos, pero no, es que nuestro lugar estaba en la ruta, y volvimos a la ruta, la misma furgoneta, y nos fuimos a recorrer la ruta transamazónica en Brasil. Volvimos y durante los 2 años siguientes, 2004, 2005, 2006, estuvimos recorriendo todo lo que era Argentina, Chile y Uruguay. A fines del 2006, Ana me dio un ultimátum, me dijo, oye, tenemos que seguir adelante, que está muy bien Argentina, los asados, el vino, los amigos y todo eso, pero tenemos un proyecto, tenemos un objetivo. Tenemos que ir para el norte, porque llevábamos como 3 años dando vueltas, que sea al este, al oeste, norte, sur. Volvemos a la Patagonia, estabas en Perú y te decía, volvemos a la Patagonia. Pues bueno, volvemos a la Patagonia, pero llega un momento que dices, oye, nuestro destino está hacia Alaska, está para el norte, vamos ya para allá. Y ahí empezamos a subir. Principios del 2007, nosotros tenemos también un apartamento en Barcelona. El tema es que mucha gente, cuando quiere hacer algo, dice, uy, no puedo porque tengo una hipoteca, porque están los niños. Bueno, pues el apartamento cuando partimos estaba hipotecado. Lo que hicimos fue alquilarlo, y en el 2007 se terminó de pagar la hipoteca, que nos ayudó en ese momento para dejar de tener que parar cada vez que necesitábamos conseguir algo de dinero. Nos permitió invertir en hacer impresiones de libros para ver si funcionaba el tema de los libros y venderlos en la ruta, y empezamos con el pequeñito. Claro, ese fue el momento en que decidimos para ver si funcionaba eso de vender libros en la ruta, porque no sabíamos si iba a funcionar o no iba a funcionar o nada, y estuvimos... Era básicamente, en mi caso, me gusta escribir, me gusta viajar. Yo no escribo por obligación, escribo porque me gusta. Entonces, lo que escribo lo hago con cariño, y lo que decía antes, si haces las cosas con cariño, te van a salir bien. En este caso empezamos a editar el libro pequeño como una prueba para ver si funcionaría aquello, y funcionó. Ahora vamos por la cuarta edición. Lo que pasó con el libro pequeño fue que la gente luego empezó a decirnos que quería más historias,
y así fue que empecé a escribir los libros que siguieron. Pero bueno, con el libro pequeño empezamos a subir a través de Sudamérica, cruzamos Perú, estuvimos 8 meses en Perú, un país impresionante, una cultura espectacular, unas comidas de muerte, y seguimos por Ecuador, Colombia, Venezuela, visitamos la parte menos conocida de Sudamérica, que ya no es Latinoamérica, que es Guyana y Surinam. Volvimos hasta Colombia, allí conseguimos que un hombre que conocía nuestra historia nos invitara a subir de vuelta a un barco de carga, su barco de carga, para cruzarnos desde Colombia hasta Panamá, porque no hay ruta entre Colombia y Panamá. Y poco a poco luego empezamos a subir a través de Centroamérica hacia Norteamérica. Llegamos a México, estuvimos 8 meses viajando alrededor de México. Fuimos como escritor, como viajero, tenía ganas, habíamos participado hasta ese momento en la Feria del Libro de Guayaquil, y todo escritor alguna vez le gustaría participar de la FIL de Guadalajara. Entonces nos presentamos allí, les contamos la historia y les pedimos un stand gratis, porque no lo podíamos pagar, y les gustó la historia y nos lo cedieron. Pero no solo eso, nos pidieron que fuéramos a dar charlas en escuelas, y yo creo que fue una de las experiencias más motivadoras que pudimos encontrar en el camino, porque eran chicos que todavía estaban en la escuela, que tenían que decir hacia dónde iba a ir su vida, y todo lo que escuchaban hasta ese momento eran las opiniones de sus padres y sus maestros. Después de Guadalajara entramos en Estados Unidos, hicimos Canadá. Llegamos hasta el norte, en agosto del año pasado llegamos hasta el norte de Alaska, bordeando el océano Ártico, y hasta Inuvik, también, que es en Canadá, bordeando el océano Ártico. Volvimos a bajar hasta Vancouver, dejamos la furgoneta allí, y como hicimos otras veces, dejamos la furgoneta en casa de amigos, gente que conocemos en la ruta, volvimos para aquí, en este caso para editar el nuevo libro. Desde ese momento han pasado 4 meses y medio, y el miércoles que viene ya es la vuelta a la ruta. Nos vamos otra vez. Ya nos vamos de vuelta a la ruta hacia Vancouver, a vivir a nuestra casita, no estar en casa de la madre de Ana, una señora encantadora que nos cuida mucho, pero pues sigue siendo la suegra. Así que bueno, básicamente esa es la historia hasta ahora. El plan, en principio, a partir de aquí, es cruzar hacia Japón, Corea, Rusia y volver a España, digamos a Finisterre, llegar hasta Finisterre a través de Siberia. Eso, ¿cuándo se tiene que hacer? Se tiene que hacer en verano, no hay mucho tiempo, porque el invierno es muy duro. Pero bueno, ya veremos cómo nos lo planteamos. O sea, este año no vamos a cruzar porque ya estamos llegando en mayo a Vancouver. Hay algunas cosas algunas partes de Canadá y de Estados Unidos que todavía queremos ver. Entonces el tema de embarcar la furgoneta hacia Asia ya sería de cara al verano que viene. Y este año pues intentar hacer estas partes que queremos ver de las rocosas, llegar quizás hasta el norte de México. Volver a México, que por más que se hable mucho del narco en el norte de México, todos los problemas los tienen entre bandas de narcos, no es con la gente, y menos con los extranjeros. Bueno, siempre hay alguna bala perdida que te puede llegar, pero bueno, eso también puede pasar en cualquier lugar. Bueno, vamos a empezar a pasarles una serie de fotografías, una selección de fotografías del viaje, a ver si nos podemos detener en algunas de ellas. Que pregunten algo. Si tenéis alguna pregunta ahora. Sí, por favor, si alguno queréis preguntar, os pido que utilicéis el micro. Yo sé que es un poco incómodo, pero la verdad es que estamos grabándolo y yo creo que merece la pena que se oiga lo que se les pregunta, no solo la contestación. Sí. Bueno, yo os quería preguntar que si durante el viaje en algún momento pues os planteasteis muy seriamente volver, o sea, dejar de estar en la ruta. Bueno, realmente después de el desastre tras desastre que tuvimos desde Sudán hasta Kenia, hubo un momento que dije yo, si esto es viajar, yo me vuelvo para casa, porque era una tras otra, en 3 meses fueron, no sé, 20 desgracias de estas, pero el tema es relajarte, decir, bueno, hasta aquí hemos salido de la última, vámonos a una playa que no nos pase nada durante un tiempo, y ahí te vuelves a ganar fuerza,
y ya sigues para adelante. Sí que hay algún momento que te cansas también, pero cuando te cansas tenemos la ventaja que la casa la llevamos a cuestas. Entonces, si estás cansado, paras un tiempo, te recuperas y sigues adelante. Haces otra cosa, haces amigos, porque lo que echas mucho de menos cuando estás en la ruta es tu gente, ya sea tu familia o tus amigos de siempre, porque tú siempre estás conociendo gente nueva. Puedes estar una semana, puedes llevarte muy bien, 2 semanas, un mes, pero está lleno de despedidas también. O sea, sabes que te acabas yendo y no acabas haciendo una amistad de las de siempre, de las de toda la vida. Yo tengo amigas desde que tenía 7 años que íbamos juntas a la escuela y nos seguimos viendo y no tengo que explicarles nada. Ya saben quién soy, de dónde voy, de dónde vengo, dónde voy, que si hago así ya se ríen porque estoy haciendo un chiste de alguna historia que tuvimos juntas en cualquier lado, ¿sabes? Y es ese tipo de amistad que en la ruta no tienes, y es esa parte la que echas de menos también, pero bueno, cuando te pasa algo así paras, intentas hacer un círculo de amigos en el sitio donde estás y luego te vuelves a ir. Buenas, yo quería haceros un par de preguntas. Una de ellas es si creéis que la furgoneta, o sea, la idea de la furgoneta siempre está en la libertad máxima de se te cruza y me quiero ir a este sitio, a este otro. Si creéis que también ha podido ser un poco una carga del dinero que cuesta viajar en la furgoneta, los problemas que da, o sea, respecto a la opción de coger el Makuto y buscarte en un momento un tren, un barco, lo que sea. Sí, mira, todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Cuando viajas, por ejemplo, con mochila, siempre estás dependiendo de transportes públicos y de buscarte alojamiento. Cuando viajas en furgoneta, no dependes de transporte público, paras donde quieres a dormir y sí que es más caro. Lo que pasa es que nosotros muchos kilómetros al día tampoco hacemos. Entonces el gasto en combustible no es un gasto exagerado. Fíjate, en 12 años solo hemos hecho medio mundo. Yo creo que hace más kilómetros una persona que trabaja aquí, que vive aquí, va a trabajar a Madrid, ida y vuelta cada día, que nosotros. Sí. En cuanto al gasto, o sea, nosotros en Sudamérica estábamos gastando por mes alrededor de 600 euros al mes entre los tres, o sea, nosotros dos y la furgoneta. 600 euros es lo que te gastas solo en un alquiler aquí, ¿sabes? Entonces... No es que se necesita mucho dinero para viajar, simplemente lo que se necesita es aprender a dejar cosas innecesarias detrás. Claro, no pagas, cuando viajas en furgoneta no pagas agua, no pagas luz, no pagas teléfono, no pagas alquiler, no pagas el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, no pagas muchas cosas, hay muchas cosas que no. Cocinar, no. Te cocinas tú, porque en la furgoneta hay cocina, y dormir duermes en la furgoneta. Entonces claro, los gastos que tienes es más de combustible, pero que tampoco es un gasto exagerado, porque alguna reparación, pero que tampoco... En Sudamérica no eran elevadas, en Canadá y Estados Unidos sí, espero que siga bien, portándose bien la furgo, porque allí sigue que es caro, pero sin duda, y si quieres buscar una forma más económica de viajar, siempre está la bicicleta. Tenemos amigos ciclistas que viajan con $5 por día. No me refería solo al dinero, sino pues el tema de queréis cruzar, a lo mejor en vez de ir pasito a pasito, queréis iros a otro extremo. O os encontráis, por ejemplo, que tenéis que cruzar un mar o lo que sea y no encontráis, pues, a eso de... No, en ese caso... Sitio, pero no puedo porque tengo furgoneta. No, en ese caso siempre tienes la posibilidad de dejar la furgoneta en el lugar donde estabas. Encuentras, en nuestro caso, siempre encontramos algún amigo o alguien que nos sigue a través de internet y que nos ofrece una mano, una ayuda, o buscas una solución, la dejas plantada en algún lugar y te vas. De hecho ya lo hemos hecho, también fuimos a Trinidad y Tobago, dejamos la furgoneta en Güiria, que está en Venezuela, en el cuartel de bomberos, con los bomberos, y nos fuimos unos días a Trinidad y Tobago, pues con una mochilita así de Makuto pequeñita, o después nos fuimos o te vas a caminar por los Andes también, y bueno, pues dejas la furgoneta en un lugar seguro, cerca del guardaparques o con un amigo, y te agarras la mochila y te vas a caminar. O fuimos a las Galápagos también en un barco de carga y dejamos la furgoneta en el patio de la casa de la abuelita de un amigo que conocimos allí. Siempre hay una conexión, siempre hay una forma. El hecho está en aprender a decir, vamos, aprender a dejar que te ayuden si necesitas una mano. Y la otra es el factor tiempo, etcétera. Nosotros mucho dinero no tenemos, viajamos con lo justo, sin hacer con muy pocos lujos. El único lujo que tenemos es aceite de oliva en la furgoneta, que eso sí que, sea donde sea, conseguimos aceite de oliva, pero el resto, o sea, nuestro gran capital es la libertad.
O sea, no tienes mucho dinero, pero sí que tienes mucho tiempo. Y entonces el tiempo te permite buscar el plan B, que es el que funciona para nosotros. Y la otra pregunta que tenía era, cuando llegáis a un pueblo, una ciudad, a un parque o lo que estéis, ¿miráis un poco lugares donde la gente que viaja por ahí pueda dejar... Bueno, habéis estado en todos lados, así que... Quiero decir, llegáis a un pueblo y decís, esta acera es bonita, me planto aquí sin tener ni idea de si os la estáis jugando por estar ahí, o pensáis un poco, miráis sitios donde se pueda acampar. Pues hay unas normas básicas de seguridad que siempre seguimos, y es en nunca viajar de noche, o sea, nunca conducir de noche. Cuando ya son las 4 o las 5 de la tarde ya estamos buscando un lugar como para parar. Y si paramos en una ciudad y nos vamos... Las ciudades grandes normalmente son los nidos donde pasan cosas malas normalmente, en las ciudades grandes. Entonces, el tema de dejar un vehículo extranjero en una ciudad grande, mal. Depende de la ciudad también, ¿no? Y depende del lugar donde lo aparcas. Entonces, cuando estás en una ciudad grande o intentas dejar... Si conoces a alguien, pues lo dejas en casa de alguien, y si no, te buscas un aparcamiento vigilado y te vas a pasear por la ciudad. Pero es siempre ir con precaución, o sea, no tentando a la suerte tampoco. Sí, preguntar también. Por lo general preguntamos. A veces preguntas y también te salen mal las cosas. En Brasil, por ejemplo, preguntamos para acampar en un sitio en Pernambuco. Y nos dijeron, sí, todo tranquilo, y por la noche, en un momento determinado, me encontré que tenía un cuchillo en el cuello. O sea que... Y teóricamente era un lugar seguro, donde había un guardián de los botes que estaban ahí, y había chiringuitos más para allá. Nos dijeron, no, o sea, aquí es seguro, pero bueno. Bueno, fue bastante gracioso también, ahora con el tiempo, ¿no? En el momento no te hace reír nada. Pero yo estaba afuera, me pusieron un cuchillo en el cuello y no me dijeron nada. O sea, fue muy rápida la reacción que tuvimos. Ana estaba dentro de la furgoneta, vio que pasaba algo raro y en lugar de quedarse dentro, abrió la puerta, agarró el spray de pimienta que llevábamos ahí, y justo había otra persona también, eran dos. Que no había visto. Yo lo que vi desde dentro de la furgoneta, ese día habíamos estado enfadados, de esos días que tienes malos, ¿sabes? Que te discutes. Yo estaba dentro de la furgoneta así, tomándome mi café, y él estaba afuera, al lado del piloto. Y de repente me dice, ¿qué haces? Y digo, ¿sabes? Digo, pues me estoy tomando mi café. Y miré así y vi que estaba Pablo fuera y había alguien más muy cerca de Pablo, en un lugar donde no conoces a nadie, no tienes por qué tener nadie tan cerca, ¿no? Dije, aquí hay algo que no me cuadra. Y bueno, cogí el spray de pimienta, abrí la puerta, vi que había otro que no había visto, rocié al otro, y luego rocié al que estaba cogiendo así a Pablo. Y a Pablo también le llegó, ¿no? No. Ahora dice le llegó, pero yo creo que me roció, ¿no? Era la venganza de la pelea que habíamos tenido durante el día. No, bueno. Así que bueno. No, historietas y cosas malas te pueden pasar, aunque preguntes, pero eso no puede ser un impedimento para hacer las cosas que queremos hacer. Bueno, luego sí que estuvimos 2 meses paranoiados. Veías una sombra o un viento así que movía las ramas de la palmera y estabas así ya un poco tenso, pero bueno, aprendes a vivir con eso también. Bueno, si os parece, vamos con las fotografías y luego hacemos otra ronda de preguntas. ¿Podemos apagar alguna luz para que se vean mejor? Esta es la furgoneta. Esta es nuestra casa, en realidad, no es la furgoneta. Tuvo muchos nombres por el camino. Digamos, al principio fue la vaca, luego fue la mucho bicho, luego fue la Mitsushiti. En algún momento fue esta hija de puta que nos está dejando tirados por aquí. Tienes que ponerlo en pantalla pequeña porque no se pasan solos. Vale. Y ahora es la cucaracha, pues sobrevive a todo. Nuestra rutina diaria es esta: estar cocinando cada día en la furgo. Bueno, ahora está un poco más arreglada porque en Canadá hay un grupo de gente que son fanáticos de este tipo de vehículo y nos ayudaron un poquito a rehacer el mueble interior que ya se caía a pedazos. Cambiamos la cocina también. Esta cocina viene desde Egipto y la jubilamos ahora
Hace medio año. Hace medio año, o sea, nos estuvo sirviendo la misma cocina hecha en Egipto durante casi 11 años. Está todo más ordenado ahora. Bueno, vas mejorando con el tiempo, ¿no? Te vas deshaciendo cada vez de más cosas y de más cosas y al final... Vas sumando otras, por ejemplo, ahí en el techo se ve la pipa del narguile que llevábamos desde Egipto. Y lo que pasa en la ruta es que vas aparcando muchas veces donde puedes. Antes que preguntabas, ¿dónde aparcas? Bueno, donde encuentras lugar. Hay gente que aparca su camello, pues aparquemos la furgo también ahí. Esto era en Giza, en las afueras del Cairo. O en la entrada de una cueva en Capadocia. Bueno, era verano, hacía mucho calor, no había sombras decentes y bueno, pues a veces encontrabas algún agujerito así, por lo menos media furgoneta que esté a la sombra. Pero muchas veces lo que hacemos es dormir en medio de la nada, que son los mejores lugares, cuando te alejas completamente de cualquier lugar habitado y te vas a vivir, a dormir durante unos días en medio del desierto, en medio de la selva, en medio del bosque. La foto anterior y esta misma son del desierto del Sáhara en Egipto. Pero el camino no, como decíamos antes, no lo haces solo. Muchas veces necesitas la ayuda de gente que está alrededor tuyo, por lo menos para empujar la furgoneta y arrancar cuando no quiere arrancar. Y eso nos lleva a compartir la vida de las personas con las que nos vamos cruzando en el camino. Esta es una familia de un pueblo en el norte de Siria que nos pescaron en las orillas del Éufrates y nos dijeron, vénganse para casa, todo en árabe y con señales, pero lo entiendes. O esta familia en el Kurdistán, en Turquía, que, vamos, es lo mismo, te encuentran y te llevan a su casa. O aquí durante la celebración del final de Ramadán, del último día de Ramadán en las afueras del Cairo. Y esta gente misma es la que te va llevando a otros lugares, a la misma fiesta de celebración del Ramadán. Este es un pastor sudanés que todavía hacen las caravanas de camellos desde Sudán hasta el mercado de camellos del Cairo. Este es en el mercado de camellos del Cairo. Y ven ahí abajo las patas parecen como atadas. Es la forma de que los camellos no se lancen en estampida. Llevan una de las patas delanteras atadas. Bueno, cuando se acaban los caminos, pues hay que embarcar a veces. Esto es el cruce de frontera entre Egipto y Sudán a través del lago Nasser. La ruta está cerrada para los turistas, o sea, solo puedes llegar de un país a otro volando o navegando. No puedes llegar, a pesar de que hay desierto y podrías cruzar a través del desierto, está prohibido. Los militares no te lo permiten. Entonces lo que queda es usar el pontón y volver a convivir con los marineros del barco. Que por una curiosa, no sé, hay algo muy curioso, pero los marineros juegan a las cartas en todo el mundo. Sí. Ya lo veréis después. Y compartir. Este fue el primer día en Sudán. A la entrada en Sudán había un hombre que se dedicaba a ayudar a los extranjeros a rellenar los formularios. Pues estaban todos los formularios en árabe, no te pedía dinero ni nada, simplemente era de buena onda. Y lo que vio cuando estaba con nuestros pasaportes en la mano era que al día siguiente era el cumpleaños de Ana, el primer cumpleaños en la ruta. Entonces ese día nos dijo, pues vénganse a casa, tienen un lugar donde dormir, no hay problema, hablaba buen inglés. Y a la mañana siguiente nos esperaba esta sorpresa. La madre había hecho un bizcocho, le había puesto las velas para que celebrásemos todos el cumpleaños de Ana. Esto ya es el desierto del Sáhara en Sudán. Había dos caminos por elegir. Estaba el camino asfaltado, que era el camino fácil, el camino que nos iba a hacer recorrer muy rápido el desierto del Sáhara en Sudán, y estaba el camino de tierra, el camino que nos llevaría, que seguía la orilla del Nilo, y que sería mucho más lento, pero que de alguna manera haría que nosotros pudiéramos vivir un poco del desierto. Porque si vas por el asfalto, sí, está bien, lo viste el Sáhara, pero no has vivido en él.
O sea, no te has desarmado lo suficiente como para volverte a armar y completarte de una forma y armarte de una forma más completa, que es al final para lo que sirven los viajes. Estos son los camioneros del desierto. Y lo que pasó por allí, sí, tomamos el camino, el mal camino, el camino de tierra, pero perdimos la tapa del filtro de aire y el motor se nos llenó de arena en medio de la nada. Y allí en medio de la nada fue donde encontramos nuestra primera familia en Sudán. Esta es Mama Taiba, una abuelita que tendría 80.000 años, más o menos, y que su forma, no sé, está escrito en el libro, pero su forma de decir estoy viva era eructar cada 5 minutos. Pero siempre estaba... Pero siempre estaba por nosotros. Siempre te estaba ofreciendo té o comida, come, porque nos veía con todo el problema que teníamos, con la furgoneta ahí parada, que no sabíamos cómo salir. El hijo de ella nos estaba intentando ayudar a buscar una salida, pero tampoco encontrábamos nada. Y era como la mamá que te cuida cuando tienes problemas, ¿no? Se transformó en esos días, se transformó en nuestra madre en Sudán, la que dice y te mima un poco cuando te ve que estás... Puro nervio, la mujer. Sí, impresionante. Fue la mujer que en realidad ve esta camiseta que dice ¿cuál es tu tribu? Claro, estábamos con ellos ahí una mañana compartiendo el desayuno y ella hablaba a través de su hijo que hablaba 3 palabras de inglés. Y quería saber, en un momento determinado yo vi que tenía las marcas en la cara y ese día le pregunté qué representaban a través de su hijo, qué representaban las marcas en la cara. Y nos dijo que eran unas marcas tradicionales de su tribu, que se la habían hecho cuando ella era muy chiquita, cuando era pequeña. Y en ese momento ella soltó su curiosidad y a través de su hijo nos preguntó que cuál era nuestra tribu. ¿Tú de qué tribu eres? Nos preguntaba. Bueno. Claro, yo le dije, bueno, que era de 2 tribus, la tribu Spani y la tribu Argenti. Y la abuela se quedó pensando, mira, 2 tribus, ok. Esta fue ya el rescate de la furgoneta. Cuando tuvimos que ir hasta Jartum, fui hasta Jartum, ella se quedó con la familia y bueno. El tema es, encuentras el camión, muy bien. Llegas al desierto con el camión, Cierto. Muy bien. Y ahora viene, ¿cómo subes la furgoneta al camión? No hay grúa en el camión. No había forma. Solo había una manera, que es cuando en ese momento tienes que empezar a pensar en planes B, ¿no? Y la única manera que había era hacer un agujero de 8 metros de largo por 3 metros de ancho y 1 metro de profundidad en el desierto para meter el camión adentro. Metes y poder el camión empujar la marcha furgoneta atrás, arriba. de manera que la caja del camión quede a la altura del suelo del desierto y empujar la furgoneta adentro. Y luego una vez subida adentro, pues ya el camión ya sale, ¿no? Pero siempre hay soluciones. Por lo general no suelen ser, cuando tienes un problema las soluciones no suelen ser cómodas, pero siempre hay soluciones. Una de las cosas que descubrimos durante el viaje es que el único problema que no tiene solución es la muerte. Todo lo demás se puede solucionar de una u otra forma. Esta es la familia que nos acogió en su casa cuando estuvimos en Omdurman reparando el motor de la furgoneta. Y este es el mecánico reparando el motor de la furgoneta. Y este es el dinero para el mecánico. No, lo que era bastante curioso allí en Sudán, no había las tarjetas de crédito no servían por el embargo de Estados Unidos a la economía de Sudán, y un el billete de mayor denominación, de mayor valor en Sudán, valía bastante menos que $1. Entonces, claro, cuando tienes que pagar una reparación grande que representa, no sé, $1.000, tienes que cambiar pues $1.000 o o $1.200. casi, la bolsita para meter todo el dinero. Y bueno, ya el paso de los países árabes hacia el África negra fue un cambio importante, porque vas por los países musulmanes y te lo dan todo, y cuando llegas a África te lo piden todo. Y luego también Etiopía es un país muy poblado. O sea, en cualquier lugar que acampabas, a la mañana siguiente ya tenías a la gente de cerca esperando que salieses de la furgo, porque eras el acontecimiento del día. Entonces querían ver cómo vives. Esperaban a que salieras de la furgoneta,
Te veían cuando ibas al baño, cuando te preparabas el café, era el teatro del día. O sea, el tema de intimidad o de guardar la distancia como guardamos nosotros o mirar de lejos, ahí no existía. No existe. Claro, y te rodeaban antes del amanecer, esto es antes de salir de la furgoneta, luego del amanecer, cuando te parabas a mirar el paisaje, cuando te parabas a reparar un pinchazo. O esto ya era más al sur, en la zona del Valle del Lomo, que es la zona tribal más importante y más interesante de Etiopía. Estábamos viajando ya con una pareja, con 2 alemanes y una pareja inglesa que iban en un Land Rover, estos iban en un Unimog. Y claro, parabas en medio de la nada y de en medio de la nada aparecía gente. Muy fotogénica también. Estaba guapo Pablo ahí, ¿eh? Sí. Y lo que pasó allí en el sur, que fue cuando cruzamos la frontera entre Etiopía y Kenia por un paso que no era oficial, por un sitio que estaba prohibido hacerlo por allí, es que llevaba 4 o 5 años sin llover. Y llegamos nosotros y empezó a llover. Esto era el cruce de un arroyo que sería pequeñito originalmente, y que había empezado a llover en las tierras altas. Tuvimos que esperar varias horas hasta que bajara el caudal de ese arroyo convertido en río, pero a medida que avanzamos continuó lloviendo y hasta que entramos en Kenia y siguió lloviendo y y se nos inundó el motor. Y nos quedamos sin motor allí otra vez en medio de la nada, esta vez a 800 kilómetros de Nairobi. La suerte que tuvimos en aquel momento fue que no estábamos solos, sino que estábamos con estos otros 2 vehículos, estos otros amigos, con quienes estábamos compartiendo el viaje en aquella parte. Cuando viajas con gente, sobre todo en vehículo, hay una ley que dice, cuando entras a algún lugar, entramos juntos, salimos juntos. Eso significa que si alguno tiene un problema, todos los demás están allí para ayudarle a salir. En este caso el problema lo tuvimos nosotros, nos entró agua al motor, el agua desplazó al aceite de los pistones y se dobló una biela. Allí en medio de la nada y en medio de la tormenta. Llega un momento que con tanta lluvia los caminos desaparecen y no ves si por donde estás pasando hay un agujero o si el terreno es más blando y te vas a hundir, y bueno, ya lo veis. Era lucha diaria de sacar los coches del barro, cuando no era uno era el otro. Y nosotros sin motor, con lo cual éramos un ancla. Luego de Kenia pasamos por Uganda, Tanzania, y entramos a Mozambique por un paso que recién estaba abriéndose, no llevaba más de una semana abierto. Habían inaugurado el ferry que unía a los 2 países por la costa del Índico, y los caminos en aquel momento, claro, eran estos, pequeñas huellas de tierra, porque no estaban casi preparadas para... O sea, esto es una carretera que une 2 países, une Tanzania con Mozambique. Entonces, por el sur de Tanzania. Lo que tiene también eso de andar por caminos secundarios es que llegas a lugares espectaculares. En este caso es la playa de Pemba en Mozambique. Y ahora, ya que los elefantes están tan de moda, son imágenes de un sitio que se llama Mana Pools. Mana Pools es un parque nacional muy especial que está en Zimbabue. Y es muy especial porque en general los parques nacionales de animales salvajes en África te prohíben bajar del vehículo. Están muy preocupados por tu seguridad y no quieren que nada les afee el parque nacional. Sin embargo, aquí en este parque en Zimbabue lo que te dicen es, si quieres bajar de tu vehículo, baja. Si te pisa un elefante o te come un león, es tu problema. Pero el tema es que no está prohibido bajarse. Tú puedes estar al lado del río Zambeze, parar con tu vehículo, hacer picnic ahí al lado y tienes ahí los hipopótamos, ves a los elefantes que pasan a 15 metros tuyo y no hay nada que te separa de ellos. Es estar más ahí en medio de todo, ¿no? Bueno.
No hay nada que te separa de ellos, estás allí. Los persigues a veces, comienzas a caminar detrás de ellos, es impresionante. Siempre guardando la distancia, nunca corriendo. Claro, el tema es, hay una forma muy sencilla para los animales para descubrir si tú eres una presa o un predador. Si corres, eres una presa. Si no corres... Eso lo que te dicen cuando te encuentras un león de frente es que no te muevas, que intentes hacerte más grande, agarrando tu camiseta, subiéndola así, pero no salgas corriendo, porque si sales corriendo eres presa y te va a comer. Entonces tienes que aguantar el tipo ahí, ¿sabes? Claro, es más o menos al final lo que sucede no correr, cuando intentan asaltarte o cuando te pide un policía, te pide una coima en la ruta, ¿no? Que nos ha pasado varias veces. Nunca hemos pagado un soborno a ningún policía en la ruta, en estos 12 años de viaje. Simplemente, ¿por qué? Porque te plantas y dices, no, tengo todo en orden. ¿Por qué me quieres cobrar esto? O dices, mira, tenemos tiempo, no tenemos prisa, nos podemos quedar aquí. O si quieres ir al juez, vamos hasta el juez, no hay problema, yo escribo. Y siempre, si no pasa nada, nos aburrimos, no tengo nada sobre lo que escribir. Bueno, la ventaja es que el policía que te pide un soborno quiere el dinero rápido. Si ve que le va a costar más de lo que él pensaba sacarte el dinero, te va a dejar ir y va a ir a por otro. Entonces, como tenemos tiempo... Y aparte hay otro tema. El policía que recibe un soborno de un extranjero lo intentará también de nuevo con el extranjero que viene detrás tuyo. Es simplemente el hecho por de principios, de decir no. Y otra cosa bastante curiosa es uno se imagina África como un sitio cálido en todos lados. Estas son fotografías de Lesoto. Lesoto es un país que está dentro de Sudáfrica y cuya altura promedio creo que eran los 2.500 metros de altura. Claro, la forma de abrigarse es con mantas y el sombrero que encuentren a mano para la cabeza. Es el sombrero tradicional, el sombrero de lana, el sombrero de piel. Otro sombrero de lana, la peluca. Esto es lo que tiene la ruta, nos hace ver las cosas de otra manera. ¿Por qué no usar una peluca para abrigarte la cabeza? Claro. Realmente. Esto ya es en Sudáfrica, es un san del desierto del Kalahari, norte de Sudáfrica. Su familia con la que estaba parada detenido allí al costado de la ruta. Esta ya es una niña Himba de Namibia, del norte de Namibia. Usan este tipo de casco de mezcla de barro con ocre, que es un mineral que encuentran allí en la tierra. Y grasa animal para protegerse del cuerpo. Sí. Y se untan la cabeza, el pelo y el cuerpo también. Un abuelo Himba ayer en una charla nos preguntaba si lo que tenía en la mano era un teléfono móvil, pero no era el machete. No era el bastón, el machete. Y esto ya es la salida de África, la despedida de África. Estábamos en el buque de Pescanova, recién salíamos de África, felices, todavía el mar no se movía mucho, y allí ya estábamos en mar abierto, con la tripulación. 23 días jugando a las cartas y ya en la Patagonia, al otro lado del Atlántico, ya en Sudamérica. Este era un viajero que estaba en una moto con un sidecar, o sea, hay muchas formas de viajar. A veces nos preguntan, ¿y cómo hago para viajar? Puedes viajar como quieras. Yo encontré una vez en aquel viaje que inspiró nuestro viaje para salir de la ciudad, me encontré un japonés que estaba viajando en patinete. De estos así de pie, ¿eh? De estos de pie, con un manillar y llevaba un bolsito pequeño. Luego me contaron la historia de otro japonés que estaba viajando, atravesando África de oeste a este con un carrito de supermercado. Tenía las cosas dentro del carrito y para no tener problemas, decía que iba hacia la Meca, que estaba peregrinando hacia la Meca. Después hay historias de gente que ha viajado en tractor por África. O en Sudamérica ves chicos que están viajando con lo que tenían a mano, con un vehículo destartalado, un coche. Con un R12 de esos. Bueno. Con un Renault 12,
con cualquier tipo de vehículo. Hay una pareja también de Argentina que está viajando con un vehículo de 1928. Llevan años, y no solo con el vehículo, sino con 4 hijos adentro del vehículo. Y duermen los 6 dentro del vehículo. O sea, hay gente que ha viajado a caballo, hay gente que viaja caminando, gente que viaja en bicicleta. Si queremos viajar, si queremos conocer, si queremos mezclarnos, da igual que no tengamos un buen vehículo, podemos viajar como queramos, hasta con Macuto. Este es un sendero en la Patagonia chilena, ya en los Andes, en un sitio que se llama Cerro Castillo. El glaciar Grey en el Parque Nacional Torres del Paine, al sur de la Patagonia. Un puente en la ruta transamazónica. Los puentes en la ruta transamazónica depende del año, si llueve mucho algunos se caen, hay que esperar hasta el verano para reconstruirlos, y para recorrer la ruta es el único gran requisito es hacerlo durante la época seca. Que es de junio a septiembre. El resto del año está prácticamente intransitable. O sea, es sufrimiento de quedarte pegado en el barro una vez y otra. Constantemente. El Salar de Uyuni, en el altiplano boliviano. El fin del mundo. Este era un lugar que estaba en el centro de Argentina y nos lo encontramos de casualidad en la provincia de Tucumán. No sé si alguno de vosotros lee la revista que se llama El Jueves. ¿No? Bueno, esta foto salió... Son estas cosas que te pasan en internet, que alguien agarra tu fotografía y la utiliza para otra cosa. En este caso, esta fotografía salió en la revista, pero estaba mi cuerpo ahí, estaba la furgoneta ahí, estaba el cartel del fin del mundo ahí, y lo único que hicieron fue agarrar y poner la cara de Zapatero sobre mi cuerpo. Esta es la mano del desierto que está en el norte de Chile. Una mano en medio de la nada. O sea, no, ¿cuál es el objetivo de poner una mano en medio de la nada? Es el arte en sí, nada más que eso. Es hacer algo bonito de un sitio vacío que ya es bonito en sí. Las salitreras en el norte de Chile. No sé si han visto algunos carteles por el interior de España que dice... De los viejos, antiguos. Que dicen nitrato de Chile. Y pues el nitrato de Chile se utilizaba como fertilizante y para hacer pólvora antes de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial se descubrió un fertilizante artificial, químico. Era un producto muy valioso. De hecho, el norte de Chile estaba lleno de pueblos que se dedicaban a la extracción del salitre, pero pueblos con teatro, con circo, con todo, o sea, muchos y muchos. Y muchos. Y a partir del descubrimiento del fertilizante químico, todas las salitreras dejaron de existir, se abandonaron, y quedan los restos de los pueblos. Que siguen todavía allí en el desierto, en medio de la nada. Y sus cementerios. Estas son los barcos de Totora del lago Titicaca, en Perú. Y esta es otra de esas cosas que uno hace. Antes preguntabas si dejábamos la furgoneta en algún lugar, si queríamos hacer alguna otra cosa. En este caso habíamos coincidido con unos amigos que ahora que estaban en una ONG, en un proyecto allí en la selva del Manu, en Perú. Y viendo el río dijimos, oye, ¿y si lo bajamos? Pues la ruta se terminaba allí, ¿no? No había más ruta. Y si queríamos conocer el Amazonas, no se podía conocer por la ruta. El camino principal es el río en las selvas. Y dijimos, bueno, ¿y cuánto costará un bote? Averiguamos, era muy caro. ¿Y qué hacemos con el bote cuando terminemos? No. Entonces la solución fue pedir que nos construyeran una balsa de troncos. Una balsa de troncos que nos costó 25 euros y nos sirvió para tener una aventura durante 9 días lanzándonos río abajo. No había caminos a los costados, no había posibilidad de salir más que el propio río o llegar hasta el objetivo, que era un pueblo minero que estaba 9 días río abajo. Y por supuesto, era una cosa de lógica, ya que nos metíamos en el río con una balsa de troncos, había que llamarlo Titanic.
Como les decía, siempre voy escribiendo en la ruta. Claro, fueron días un poco duros también, porque vas en balsa y te mojas. O sea, sales temprano y estás todo el día mojado, empapado, con calor. Y lo que hacíamos era parar a las 2 de la tarde, acampar, hacer un fuego para secar la ropa y todo lo que llevábamos puesto, hervir agua para beber ese día y plantar la tienda, dormir y al día siguiente otra vez levántate, recoge todo. Claro, porque dices, claro, ¿qué necesitas para esto? Uy, necesito un potabilizador de agua. El agua la puedes servir y ya te sirve. Madera alrededor, hay montones de madera. ¿Qué más necesito? Necesitamos una carpa, una tienda de 4 personas. Vale, muy bien. El amigo Mauro, que estaba en la foto anterior, dijo, yo tengo unos amigos que tienen una tienda que nos pueden prestar. El primer día que montamos la tienda, ya lejos del lugar de partida, nos dimos cuenta que la tienda era de 2. Dormimos los 3 dentro, pero capitulando cabezas. Uno con la cabeza aquí, el otro con la cabeza allá y el otro con la cabeza allá, porque si no, no cabes. Hombro con hombro, los 3 dentro, no. Era imposible. Y lo que hablábamos antes del plan B. Para llegar a Galápagos hay muchas maneras. Y la manera que nosotros elegimos, la manera que encontramos, ustedes dirán en qué barco creen que habremos llegado hasta las Islas Galápagos. ¿El de atrás el blanco o el de adelante el negro? Claro, siempre hay un plan B, siempre hay una forma más económica de hacer las cosas, sobre todo si tienes ganas realmente de hacerlas. Era un buque de carga, tuvimos que conseguir un permiso especial de la Marina Mercante de Ecuador, porque los buques de carga tienen prohibido llevar pasajeros, pero con la historia del viaje y todo nos fue mucho más, a pesar de tener que hacer montones de trámites y de estar un mes hasta conseguir encontrar la forma de bueno, cruzar. Nos costó un buen tiempo, no os penséis que fue así llegar y no, o sea, estuvimos como primero un mes recorriendo la costa de Ecuador, viendo de dónde salían veleros que fuesen a Galápagos para ver si algún velero necesitaba ayuda o algún ayudante para cruzar. No era la época de veleros que fuesen para allá, luego volvimos a bajar y bueno, tardamos un mes y medio en conseguir el objetivo, que era ir a Galápagos con el plan B. Y esta era la tripulación del barco. Nos cedieron el camarote que estaba destinado a enfermería. Estaba lleno de cucarachas. Pero bueno, compartidas. Dices, ¿y dónde duermen? Te llevas una tienda, acampas en la playa, un lugar más hermoso era imposible. Y haces tus perrerías por el camino. En este caso te pruebas una caparazón de tortuga gigante. Esto ya es en Guyana, en una de estas zonas tan desconocidas de Sudamérica, porque no es Latinoamérica ya, esto es Sudamérica nomás. El 50% de la población aproximadamente es de origen indio de la India, el otro 48% es de origen africano, y digamos que habrá un 5% de población amerindia y un 2% de blancos. Por lo tanto, estás dentro del territorio de Sudamérica, pero no es Latinoamérica. Este es uno de los caminos que tomamos allí en Guyana. Minutos antes de llegar había esta camioneta que estaba cargada, se había caído del puente, había roto el puente. Iba demasiado cargada, seguramente, pisó donde no debía pesar y se fue para abajo. Y bueno, nosotros teníamos que pasar por ese puente, así que más o menos lo reconstruimos. Ana se quedó abajo, me dijo, dale. Iba guiando, derecha, izquierda. Más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha. Y este es uno de los lugares escondidos de Sudamérica. De los desconocidos, ¿no? Es una catarata de 40 metros de ancho por 200 metros de alto que se llama Cayeter, en Guyana, y solo se puede llegar o caminando o en avioneta. Nosotros ahí nos llevaron del Ministerio de Turismo, nos invitaron a ir, se enteraron del viaje que estábamos por ahí, nos dijeron, vengan, los llevamos, escriban sobre Guyana. Este fue el cruce desde Colombia a Panamá, otro buque de carga, otra mano recibida cuando necesitábamos ayuda para cruzar. Subir la furgoneta no fue fácil, ahora vais a ver. Bueno, más marineros jugando las cartas.
Claro, no, tenía grúa la furgoneta, pero en el muelle no había ni rampa, no había nada. Entonces hubo que ingeniárselas para subir la furgoneta. Con la grúa del barco. Pues bueno, buscas unas cuantas cuerdas, unos cabos de marinero fuertes, atas un cabo a cada eje de rueda. Te persignas. Cruzas los dedos y nada, para arriba. Esto ya es en México, la celebración del Día de Muertos en México, en un pueblito llamado Tzintzuntzan de Michoacán. Es una de las celebraciones donde participamos más impresionantes. La gente esa noche vuelve a los cementerios a pasar la noche con sus muertos, a compartir con ellos, a quedarse con ellos y recordarlos. Pues no hay nada peor que el olvido realmente. Entonces ellos lo que hacen es ir allí, se quedan, llevan la comida, hacen la comida allí. Que más le gustaba al difunto, ahí la cocina ahí mismo, la familia se queda junta, toman tequila o vino, que bueno, hacen las cosas que le gustaba hacer a la persona que murió. Esto ya es casi un bolero mexicano. La decisión entre las lágrimas o la soledad. Y lo que pasa muchas veces en la ruta, también en México nos quedamos 8 meses y la verdad que nos encantó. Detrás está el Popocatépetl, que ahora está lanzando unas fumarolas importantes, y delante nuestro está un club de moteros que nos encontró por allí y nos escoltó hasta la salida de la ciudad de Puebla. O por ejemplo la policía de otra ciudad que se llama Lagos de Moreno, que nos cuidó la furgoneta durante unos días, nos invitó a un hostal allí en la ciudad. Que la policía te invite ya es lo máximo. No, y después sacarte la foto con ellos. O durante una celebración en México, también con los caballos, allí mismo también en Lagos de Moreno. Y esto ya es Alaska. Cuando estuvimos por allí se dio una de las migraciones de salmón. Hay distintos tipos de salmón que migran en diferentes momentos del año, y en el momento en que estuvimos era justo el momento más alto de la migración de uno de los tipos de salmón. Era tanto el salmón que había allí que era impresionante. Uno se podía acercar a la orilla y pillarlos con la mano y meterlos en una bolsa, era ilegal, pero bueno. Bueno, aquí también por las tardes venían los osos a comer. Sí. Claro, hay tanto que les es tan fácil pescar que por las tardes siempre se aparecía algún grizzly a comer por ahí. Uh-huh. Y por suerte, cuando te los encontrabas ya estaban con la panza llena. Y esto ya es al final de la ruta en el norte de Alaska, tocando el océano Ártico. El paisaje es así, completamente llano, lleno de pequeñas piedras, canto rodado y... Cero vegetación. Cero vegetación. Bueno, llegamos en agosto y estábamos a 3 grados. 2 grados al mediodía. Y este es el final de la última ruta más al norte, hacia el norte, hasta donde puedes llegar a través de Alaska, en el continente americano. O sea, todo el acceso al océano Ártico pertenece a una petrolera y solo puedes entrar pagando un tour horroroso. Y bueno, llegamos hasta ahí y ya está. Dead Horse es el pueblo que está allí, y la verdad que después de tantos kilómetros también nos sentíamos un poco así. Y ahora les voy a leer unos extractos de esta fotografía. Del desierto del Sáhara en Egipto, y les voy a leer unos extractos de los libros. ¿Por qué no?, le dije. Juntamos nuestros ahorros, alquilamos el apartamento para pagar la hipoteca, compramos una furgo 4x4 usada pero en buen estado para vivir dentro, y nos inventamos algún trabajo para ganar algo de dinero en el camino. Sí, es una locura, pero será una locura por lo inusual, no por lo imposible. Esta vaca, que forma parte de la portada del último libro, nos la encontramos a un costado de la ruta en Sudán. Probablemente había sido levantada allí por algún vecino para marcar la entrada a su casa, algo así como: llegas hasta la vaca seca que está al costado de la ruta, giras a la derecha y 3 kilómetros más allá está mi casa. Si veis que hay unas huellas también que van hacia el fondo,
al lado, a la derecha de la vaca. Jamás olvidaré el lunes que apoyé el cañón de una pistola en mi cabeza y disparé hasta quedarme sin balas, sin detenerme a pensar en lo que hacía para no darle otra oportunidad al arrepentimiento. Era la despedida de un trabajo fijo, la jubilación de la seguridad. Pasaban 10 minutos de las 10 de la mañana y mis últimas palabras decían, más o menos, quédense ustedes con el muerto que yo me largo. Mi cuerpo se desplomó y yo salí por la puerta. Esta es una fotografía en el altiplano boliviano. En el mundo que conozco tenía un seguro para todo. Un seguro de vida, un seguro del hogar, un seguro para accidentes pagado por la empresa y uno de desempleo que me lo descontaban automáticamente del sueldo. Un seguro a todo riesgo para el coche, un seguro médico para las vacaciones en el extranjero y otro que me protegía en casa. También había seguros para las tarjetas de crédito, para los dientes, para caballos y hasta para piernas de futbolistas. En el mundo que conozco, solo los ataques provenientes de Marte podían dejarnos desamparados. Esta fotografía es en Etoya, en el norte de Namibia. En esas pocas semanas africanas sucedieron hechos extraordinarios para un oficinista cualificado. Desenterré huesos de ballenas en playas vacías, ascendí dunas enormes en el desierto, aprendí a caminar desarmado entre leones y elefantes y observé desde abajo las burbujas verdes del río Zambezi. Casi cada día seguía huellas arañadas a la selva y senderos de arena blanda. Era el retorno a una vida más sencilla, a la edad de la inocencia, esa época en la que crees que todos somos libres. Lo único que sabemos del futuro es que casi todos los países están conectados con otro por una ruta, que todos los caminos del mundo comienzan en la puerta de casa. Llevamos mapas que nos guían hacia el sur, pero son mapas basados en la fe. La situación en África puede variar en horas, en cualquier sitio puede estallar una guerra tribal o desatarse una nueva inundación bíblica que mutile puentes y caminos, que no te deje avanzar, que no te deje retroceder. Esta es una fotografía en el desierto de Wadi Ram, en Jordania. O sea, hemos visto llover hasta en los desiertos, si es que... Ya te digo yo que la nube de la pantera rosa la llevábamos encima. En el desierto cualquier aguacero es un acontecimiento. Las escasas hojas de los arbustos se quitan algo de polvo, los escorpiones diluyen sus venenos, las semillas acorazadas se ablandan, el suelo se humedece, hay esperanza. Observo por la ventana un mundo cubierto de trazos azules, grises, anaranjados y blancos. Renoir, Monet, Van Gogh nuestro que estás en el cielo. Y este es uno de los pocos tramos de la transamazónica que no está deforestado. El gran problema de abrir rutas en la selva amazónica es que detrás llegan las madereras. Y los de las haciendas, que plantan campos de soja o ponen 4 vacas ahí, y quedas sin selva. Entonces te acercas a otro miedo que comienza a prosperar. ¿Qué pasaría si la vida se convirtiera en una sucesión de días de sol y lluvia en diferentes escenarios? ¿Y si ya no hubiera vuelta atrás? ¿Y si dejáramos de controlar todo lo que pasa en nuestra vida? Bueno, hasta aquí llega la charla, presentación, conferencia. Estas son las portadas de los libros. Si tenéis alguna pregunta ahora para hacernos, todavía es el momento. Y si luego de las preguntas alguien quiere alguno de los libros, los tenemos a precio especial de estudiante y feria del libro. ¿Alguna pregunta? Bueno. Espera, que te trae el micro. A mí me gustaría saber si pensáis en el futuro, después de terminar todo, ¿qué pensáis hacer? ¿Pensáis hacer de nuevo la ruta o Yo
y no hacer nada más? No, volver a casa, eso ya es relativo, es una palabra relativa, porque podemos volver a Barcelona, podemos volver a algunos lugares de México, podemos volver a Buenos Aires y quizás, o a Argentina o a Perú. Casa empieza a ser un montón de lugares y en este momento casa es la furgoneta, ¿no? Entonces... Para mí lo ideal sería empezar algún proyecto en cualquier país del mundo que tú creas que sea, bueno, que nosotros creamos que sea nuestro lugar, hacer un camping, un hostal, lo que sea, de temporada o con algunos amigos, cosa que trabajas medio año y el otro medio año te vas. Lo llevan tus amigos o tus socios, te vas medio año a viajar, o sea, es a seguir viajando pero en viajes más cortos. Lo que te deja en claro un viaje de estos es que cualquier cosa que se te ocurra que quieras hacer es posible. O sea, cuando con poco dinero has estado recorriendo el mundo durante 12 años y es algo que la gente lo ve también, si nosotros podemos hacer esto, cualquiera puede hacer cualquier cosa, encarar cualquier proyecto y llevarlo adelante. Simplemente es una cuestión de determinación y de hacer bien las cosas, ¿no? O sea, nosotros sabemos que cualquier proyecto que vayamos a encarar, si lo hacemos con el corazón, nos va a salir bien. Y si no sale bien, pues se recoge y se vuelve a intentar otra cosa, así es que... No pasa nada. El problema está cuando no haces nada o cuando te quedas con las ganas de hacer algo. O cuando te quedas con el miedo. En lugar de hacer algo te quedas con el miedo y no lo haces. Había por aquí un chico que quería hacer una pregunta. Yo quería preguntaros si podéis, bueno, es un poco difícil, pero si podéis decir cada uno la experiencia que más os ha marcado, que bueno, habéis tenido un montón, pero a lo mejor con la que más os quedáis o con la que más os ha marcado, más os ha gustado. Yo me quedo con la gente, con el recibimiento de la gente en todas partes, porque aquí tenemos muchos prejuicios que tú te formas tu idea de otros lugares del mundo a raíz de la información que te llega por internet o de la televisión. Y el hecho de descubrir que la gente te abre las puertas en todas partes, para mí es con lo que me quedo. Sí, yo también con la gente. La gente fue el gran descubrimiento del viaje. Porque el tema de una montaña es una montaña aquí y es una montaña en Perú, y lo que hace diferente esa montaña o ese lago o esa playa es la gente que vive ahí. Entonces, me quedo con la gente. La primera es si contasteis con apoyo a la hora de hacer el viaje, de familiares o algo. Bueno, cuando dije en casa que me iba 4 años, a mí me dijeron, bueno, preferiríamos que tuvieses aquí un trabajo normal, una vida normal y un novio normal. Pero si esto es lo que te hace feliz, dice, es lo que tienes que hacer. Dice, cuando vuelvas estaremos aquí. Y realmente al principio les costó un poco, pero el hecho de tenerme lejos o de estar un tiempo sin tener noticias cuando estás en África, que es un país donde la gente tiene miedo de ir o de que te desaparezcas, pero ya lo llevan muy bien, ya. Acerca del apoyo, nosotros no tenemos patrocinadores. O sea, no todo lo sacamos adelante con nuestro esfuerzo. En algún momento los buscamos y fue una decepción darnos cuenta de que era más el trabajo el trabajo y el cansancio que te generaba, la desilusión que te generaba el contar tu proyecto y que ninguna empresa quisiera apoyarte, que decidimos, no, da igual, llegamos hasta aquí solos, podemos seguir solos y podemos terminarlo solos. Realmente la única empresa que así nos dio algo de apoyo fue Panama Jack, que nos sigue dando calzado. Y también quería preguntaros si habéis mantenido alguna comunicación con familiares o antiguas amistades durante todos esos años, que a través de qué método y de qué medio. Gracias a Internet. Sí, porque sin Internet hubiera sido como los viajes de hace 500 años, cuando los barcos zarpaban de Cádiz y se iban a descubrir mundo y sabían cuándo salían, pero nunca sabían cuándo volvían. Hoy día hay internet en cualquier pueblito pequeño, ya encuentras. Cuando nosotros pasamos en el 2000 por África, los únicos lugares difíciles para encontrar internet fueron Etiopía
Sí. Etiopía, solo. El resto encontrabas, ibas encontrando en la capital o en algún lugar turístico o cosas así, sí que era fácil. Yo quería preguntar si el objetivo del viaje, que no sé exactamente cuál era el objetivo del viaje al principio, si era, bueno, pues conseguir un poco más de libertad. Si ese objetivo, ahora que bueno, lleváis 12 años de viaje, o cuando termine, ha cambiado de manera que si volvieseis a hacer el viaje o si lo recomendaseis, el objetivo sería otro. Después de todo lo que habéis aprendido, si ese objetivo ha cambiado porque habéis aprendido más cosas que superan ese primer objetivo inicial. De hecho, el viaje empezó como un viaje, como un proyecto de viaje largo, pero era un viaje. Vacaciones largas. Pero ahora realmente ya no es un viaje para nosotros, es una forma de vida. Ya nos da igual cuándo volver porque no hay prisa para volver. El objetivo es disfrutar el momento en el que estás, la gente con la que estás. Y aprender. Pero... O sea, uno de los objetivos al inicio del viaje era comprender por qué las cosas eran de una manera y no de otra. Porque no entiendes por qué a un continente le va bien y a otro le va mal, ¿no? Entonces intentas comprender, muchas veces no encuentras respuestas, pero intentas aprender, lees sobre el país, te contactas con la gente, aprendes de la gente, escuchas, y todo eso te sirve para, yo creo que, para ser mejor. O sea, empezó como un viaje y ha terminado siendo una forma de vida. Luego ya, cuando nos cansemos de esta forma de vida, buscaremos otra, que quizás es lo que le decía antes a ella, de montar un negocio en algún lugar, con algún socio, alguna pareja que sean socios y algo, pero que te permita también tener tu tiempo de libertad a lo largo del año. Trabajar medio año en algo que te gusta y el otro medio viajar, que también te gusta. Hola. Hola. ¿Qué habilidades habéis aprendido durante el viaje? Mecánicas, sociales... Mecánica, sin duda. ¿No sabéis nada? No sabíamos. Bueno, Ana no sabíamos sabía un ni bueno, de hecho esta furgoneta era el primer 4x4 que conducíamos. Nosotros pensábamos que 4x4 era un tractor y así nos fue al principio también, ¿no? Pero bueno, vas aprendiendo fotografía, un poquito de mecánica, idiomas, aprendes idiomas, aprendes a sobre comunicarte con la gente, a estar tanto en casa de un diplomático como en casa de una familia numerosa en el Kurdistán. O sea, es que te da igual, ¿no? O sea, de quién te reciba. Aprendes a comunicarte cuando no tienes palabras para comunicarte, que eso es muy importante. O sea, la primera forma de comunicación son los gestos. Es si estás sonriendo o la mirada que le dedicas a la gente. O aprendes a buscarte la vida por ti mismo, no necesariamente buscándote un trabajo en un lugar fijo, sino eso sí que lo hicimos también, el trabajo en publicidad, y en pistas de esquí, en bares de copas, en un bar español de tapas, en otro japonés. Haces mil cosas, pero al final descubres que no necesitas trabajar para alguien, que puedes inventarte algo, vender ese algo y subsistir en el camino sin necesidad de parar, más que cuando necesitas el dinero. Claro, necesito dinero, paro y vendo libros. Necesito más dinero, paro más días y vendo más libros. No tienes que parar en Santiago de Chile, por ejemplo, a trabajar para otro, ¿no? Sí, es inventarte un trabajo. ¿Qué es lo que me gusta hacer? O en Estados Unidos, por ejemplo, libro en español no se vendía porque necesitábamos el libro en inglés. Ahora tenemos un amigo en Vancouver que nos está haciendo la traducción, y en Estados Unidos lo que hacíamos era vender pulseras que hago yo misma también. Digo, bueno, pues no sirve el libro, pues vamos a hacer otra cosa. A ver, ¿qué podemos hacer? Pulseras. Vamos a vender pulseras. Pues nada, vas haciendo. Hay cosas que te funcionan en un lugar y no te funcionan en otro. O en Perú veíamos que el libro... Había gente que se entusiasmaba con el viaje, pero no tenía el suficiente poder adquisitivo como para comprar el libro pequeño. Estamos hablando de 5 euros. Y dijimos, pues vamos a hacer postales. Hicimos unas 8.000 postales y la gente pues que te dé la voluntad. Y con la voluntad vas también cubriendo. ¿Y alguna decisión mala que hayáis tomado durante el viaje? Muchas. ¿Qué pintáis? Sí, también te equivocas, está claro, ¿no? Y luego dices, la he cagado. Y intenta solucionarlo, ¿no? Pero qué sé yo, desde entrar en Sudáfrica con la furgoneta que tiene la matrícula antigua de Barcelona, de las blancas que empiezan con la B, diciendo que era de Botsuana, porque si no, no podíamos entrar, y darte cuenta días más tarde de que la has cagado y que tienes que volver atrás e intentar devolver ese permiso que te han dado y hacerlo bien,
¿no? Entonces, siempre. Pero cuando la cagas, así hablando mal, es cuando pretendes hacer las cosas con prisa, o así va, ¿cuál es la mejor manera? La manera más rápida, pum, y luego dices, no puede ser, nos hemos equivocado, y ahí tienes que volver para atrás, que al final pierdes más tiempo que otra cosa. Sí. Hola. Yo quería saber por qué hay veces que os quedáis tanto tiempo en un país. ¿Qué es lo que os lleva, por ejemplo, Perú, habéis dicho, ¿no? Que os quedasteis mucho tiempo. Es la gente. De hecho, hay lugares, hay países en los que te sientes más afín o que entienden más tu sentido del humor o que te sientes bien acogido o que te gustan por mil cosas, entonces te quedas más tiempo. Perú, por ejemplo, tiene la historia de Perú es riquísima. Tiene montones de monumentos antiguos de la época de los incas, de montones de grupos tribales de aquella época que todavía siguen en pie, con lo cual tienen una cultura interesantísima y una cocina riquísima. Y el hecho de llevarte bien con la gente del país. En México, por ejemplo, también te ríes mucho con los mexicanos nosotros porque tenemos un sentido del humor parecido. O sea, hay países en que tú haces un chiste y no lo entienden, ¿no? A veces se ofenden con el chiste o porque no lo han entendido o tienes que explicarlo. Es como te sientes un poco más solo o incomprendido, ¿no? Y entonces de repente llegas a un lugar en el que, yo qué sé, la cultura o el sentido del humor es más afín o por lo que sea haces amigos en ese lugar y te quedas más tiempo. ¿Y te quedas y eso te lleva más a viajar más por ese lugar o simplemente te quedas en un sitio con esa gente? No, te quedas en un sitio con esa gente, estás compartiendo con esa gente un tiempo. Es lo que decía antes, también echas de menos los amigos de aquí, a veces estás cansado de viajar, paras, encuentras gente con la que relacionarte y estás un tiempito ahí y luego te vuelves a ir. Bueno, si no hay más preguntas. Bueno. Bueno, hemos traído también unas postales para quien quiera. Tenemos unas cuantas postales, son sin cargo para ustedes por haber venido a la presentación. Ahí también está la página de internet donde pueden encontrar más historias, más datos sobre el viaje o sobre cómo viajar. Así que yo no sé si quieren pasar por aquí por la mesa. Aquí. Y si alguien quiere el libro o alguno de los libros, estaremos aquí.